Gracias, buenas tardes, perdón por el tiempo que me he esperado. Como ya bien lo decía, yo soy economista, he trabajado 16 años en presupuesto, he sido encargado de presupuestario del Ministerio de Economía. Entonces ahora vamos a ver esto de precisamente qué es un presupuesto. ¿Alguien sabe qué concepto, qué idea tienen cuando les dicen qué es presupuesto? Sin ver eso. ¿Qué idea tienen? ¿Qué será un presupuesto? El presupuesto es una norma jurídica, técnica y contable que regula el gasto público. Ajá, ya, más centralizado precisamente eso, ¿no? Es así, ¿no? Ahí pues tengo unos cuantos conceptos de presupuesto. Por ejemplo, ¿qué es el cálculo anticipado del coste de mano de obra? Y eso lo sacan del Google. ¿Qué es presupuesto? Lo vas a ver esto, ¿no? De ahí tenemos que es el detalle de ingresos con los que cuenta la persona, familia o empresa. Siempre hay un presupuesto, hasta familiar. Otra cosa es si lo cumplimos, ¿no? Porque muchas veces la familia agarramos el dinero, tal, viene un gasto, pagamos, nada, se nos va. Pero yo estoy seguro que si ustedes, si nosotros hiciéramos un presupuesto familiar y destinaríamos porcentajes o montos, nos iría mejor, ¿no? De ahí es el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y aquí ya viene, ¿no?, el documento que detalla los gastos y ganancias que se prevé que tenga una organización. Y aquí lo que más o menos el compañero nos decía, es la expresión financiera de un programa, plan o proyecto que deseas realizar con el fin de obtener un beneficio. ¿Alguien sabe lo que es el POA? El Plan operativo anual. Todas las entidades públicas tienen un POA. Todas. La universidad tiene un POA, ¿sí? Dentro de ese POA que agarra la UMSA, deben tener la carrera o la facultad de Derecho, debe tener un POA. Y el presupuesto tiene que ser el reflejo financiero de eso, de ese plan. ¿Qué pretenden con ese plan? ¿Qué pretenden con el plan operativo? Todo lo que pretenden tiene que expresarse en un presupuesto. ¿Ya? Supongo que en la universidad el principal objetivo o lo que se quiere obtener en un año es un rendimiento académico. Entonces, ¿cuál creen que sea el mayor gasto en el que incluye cuando su objetivo es mejorar la educación superior? Inversión en materiales y recursos humanos docentes. Eso, ¿no ve? Esa parte intelectual que viene y les enseña, les transmite, para que eso mejore. Entonces, estoy seguro que la mayor parte de ese presupuesto de esa universidad debe ir a eso, a pagar a esos docentes, a pagar investigaciones, a pagar para que ellos se actualicen, todo eso, ¿no ves? Entonces, esto tienen que tenerlo bien en cuenta. El presupuesto es la expresión financiera del POA. Tendría que ser así y debería ser así. ¿Ya? Tenemos un segundo aspecto. Ustedes saben que el POA lo tienen todas las entidades públicas. Y las entidades públicas todos los años están con presentar el POA y su presupuesto. Tienen hasta fechas, ¿no? Entonces, la presentación de este POA y presupuesto tiene una normativa vigente. Esa normativa vigente está aquí. Tenemos como base la Constitución Política del Estado, ¿no? En su artículo 321. De ahí tenemos la Ley 2042, que es la Administración Presupuestaria. Tenemos la Ley del Sistema de Planificación, porque en un presupuesto entra gasto corriente como los proyectos de inversión. Los dos hacen el presupuesto, ¿ya? De ahí tenemos el sistema de programación de operaciones, todos los sistemas, ¿no? El sistema de presupuesto. Y cada año sale la ley que aprueba el presupuesto general del Estado. Y cada año sale su decreto reglamentario, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estos cuatro son los que salen todos los años. Todos los años también salen los clasificadores presupuestarios y las directrices. ¿Ya? No sé si aquí tienen alguna pregunta. Ya que no he
pregunta yo les pregunto, es para la gestión 2024, ¿cómo se aprueba el presupuesto general del Estado? Por principio de legalidad, la Asamblea Legislativa no lo ha discutido y pasando los 60 días, pues con la fuerza de ley. Esa fuerza de ley, ¿no ve? Desde el 2005 es la segunda vez que se aprueba el presupuesto por fuerza de ley. Y como dice la compañera, la Asamblea Legislativa no ha llegado a un acuerdo, no ha llegado a aprobar. Y como la Constitución Política del Estado, en su artículo 321, 322, indica que no puede haber entidad pública que pueda realizar gastos si es que no esté inscrito en su presupuesto. Entonces, basado en esto, si la Asamblea no ha aprobado, lo aprueba por fuerza de ley, porque no podría el Estado dejar de funcionar hasta que se pongan de acuerdo a la Asamblea, ¿no? Entonces, ahí exige un plazo fatal, por así decirlo, ¿no? Si no aprueban el 31 de diciembre, tiene que aprobarse por fuerza de ley, porque el Estado no puede parar. ¿Ya? No sé si ustedes de este lado del punto jurídico, esto tiene fallas, tiene observaciones, críticas, ¿qué dicen? Sí. De hecho, sí puede ser muy criticable, puesto que este año, por ejemplo, en la ley de presupuesto general del Estado, la Asamblea Legislativa ha observado 2 artículos a esta ley, entonces la ha rechazado prácticamente y aún así se promulga esta ley. Entonces eso significa que fácilmente puede romper algunos lineamientos, incluso constitucionales. Pero si la Constitución dice que el Estado no puede dejar de funcionar, ¿cómo lo haríamos? Vamos a discutir los 2 artículos hasta febrero, marzo, ya nos va a pasar con las elecciones judiciales, ¿no? ¿Cuál es más inconstitucional? ¿Ah? Lo más inconstitucional es dejar paralizado al Estado, No se puede, ¿no ve? porque con el presupuesto es no puede estar Yo creo que esa es también la base, y esto no se ha hecho, si quieres, desde el 2005, ya viene desde antes. ¿Sí? El 2012 fue otra gestión donde se aprobó por fuerza de ley, si no me equivoco, por favor, revisen, pero es la segunda gestión del 2005 a la fecha que se aprueba por fuerza de ley. ¿Ya? Ahora, evidentemente, las observaciones que pudieran tener los diputados, senadores, tendrían que expresarse en esa coordinación, ¿no? O sea, tendrían que haber cosas técnicas de por qué se están observando esos artículos. ¿Será para trancar una gestión? ¿Será que verdaderamente tiene una posición técnica? ¿O será algo político? ¿Nos podría decir, a ver, compañera, cuál es un artículo, por ejemplo, aquí lo podemos explicar? ¿Cuál es el artículo que han observado? El artículo 7 y el artículo 8. ¿Qué dice? Aquí en realidad inserta en sus artículos autorizaciones para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y le da la capacidad Crédito, de ¿no? ejecutar el crédito, el endeudamiento, el tema de los préstamos, el tema de las asociaciones con otros entes internacionales, y para el colmo en una parte dice que lo van a hacer bajo prácticas internacionales, prácticamente estarían rechazando la aplicación de la ley boliviana. Entonces, hay muchas más cositas. Por ejemplo, en la primera disposición segunda empieza a crear una entidad y eso no puede hacer un presupuesto. La capacidad de crear no está dentro del lineamiento de realizar el gasto, ¿no? A ver, así, lo vamos a discutir más adelante, pero así rapidito. Si la Constitución dice que todo crédito debe aprobarse por ley, ¿no estaría bien incluir en la ley del PG? Se los dejo como duda, porque ahí tampoco te dice que el crédito tiene que ser aprobado o de otra forma, te dice que tiene que estar aprobado por una ley. Entonces meterlo a una ley, ahí está, o sacar otra ley, ¿sería lo mismo? ¿Sería una trampa? Sí, adelante. Sí, es una trampa porque existe ya una jurisprudencia al respecto de que debe el presupuesto, esa ley financiera, tiene que tener unidad de materia. Entonces hay una jurisprudencia que es la sentencia 2056 que ha dado 2012, que claramente demuestra que tiene que haber esa unidad de materia, no puede dedicarse a otras cosas. En esta actual ley, por ejemplo, en la disposición adicional tercera, está diciendo que hay que modificar un párrafo
aumentar un párrafo a la ley de pensiones. Entonces estamos viendo ahí una falta de seriedad. A ver, pero si el presupuesto consta de gasto corriente y gasto de inversión, ¿por qué tendría que salirse de eso? Pregunto, yo no soy abogado, ustedes ahí me van a revolcar, me van a aprovechar, me van a volver a Ya revolver. te digo desde el punto de vista legal. Por eso, ahora desde el punto de vista económico, si estamos diciendo que el presupuesto es la expresión financiera del POA, y en el POA está el gasto corriente, que evidentemente no va con crédito, pero sí está aquí, en la 777, sí está el detalle de proyectos de inversión, que eso sí va con crédito. Y ya les digo por qué. ¿Una inversión qué es? Pero que es una línea de crédito, es algo No, que por eso. puede usarse o no y no debe estar ahí. No, por eso. Pero, ¿qué es un proyecto de inversión? Es un gasto que está por fuera del gasto común. ¿Qué es el gasto común? Pagar sueldos, pagar luz, pagar el internet. Ese es un gasto corriente. Pero un proyecto de inversión ya es algo más específico. Por ejemplo, la construcción de un camino. Eso no es un gasto corriente. Ese es un proyecto de inversión. ¿Sí? El construir una planta azucarera, que me van a decir ahorita, ese es el elefante blanco, es otra discusión, pero ese es un proyecto de inversión. ¿Ya? El construir una termoeléctrica, el construir el hospital gastronómico que está en esa avenida que baja a la zona sur por Miraflores, esos son proyectos de inversión. ¿Sí? Y es, discúlpenme, algunos me han criticado de querer comparar un presupuesto del país con una familia, pero más o menos para fines didácticos digo, hay gastos en la familia que muchas veces tenemos que recurrir a un crédito, ¿no?, para un buen fin. Ahora, podemos recurrir a un crédito para pasar un préstamo, lo cual no nos va a traer más que la satisfacción de ese rato. Pero muchas familias nos prestamos para comprarnos un autito y trabajar en nuestras horas extras de taxista. O nos compramos un departamento para dejar de pagar alquiler. Ese crédito a nivel de gobierno, ya les decía, para construir hospitales, carreteras, no estaría dentro de ese lineamiento del POA, de ese lineamiento que le hemos puesto de si vamos a construir carreteras, ¿por qué no incluir en eso? ¿No? Ahora bien, dentro de esa misma legalidad, por ejemplo, en el presupuesto, no se puede adicionar recursos una vez que se ha aprobado, salvo los de crédito y donación. Y ahí, por ejemplo, este ya es un tema político que tal vez igual me critiquen. Por ejemplo, lo que ahora están negociando de que primero me apruebas para que se vayan los prorrogados y después los créditos, o primero el crédito y después la ley de prorrogados. ¿Saben qué materias están en esos créditos? Está la construcción de un teleférico. ¿Será que eso beneficia a un gobierno o a los militantes de un gobierno? Está la construcción de la carretera en Yapacaní, en Santa Cruz, y lo están ligando o lo están condicionando a un tema de que primero saquemos a los magistrados. Entonces, eso creo que en tema económico no debería haber. Los temas políticos, los temas jurídicos sí deberían entrar a una discusión, pero ya estos temas precisamente van a perjudicar esta gestión del presupuesto. Ahora yo digo, ¿por qué perjudican lo del presupuesto? Porque si decimos que el presupuesto es la expresión financiera del POA, y en el POA está que yo construya esto, no están boicoteando al POA. Se los dejo ya para su criterio político, para su criterio jurídico, ¿no? No voy a meter una defender si están bien los prorrogados, no está bien. Me interesa esta parte del presupuesto, cómo lo empiezan a enfocar. Y lo peor, si ustedes leen las noticias, les dicen, te dan a entender que el crédito es para pagar sueldos, te dan a entender que ese crédito es para beneficiar al gobierno, ¿no? Cuando el gasto corriente está muy aislado de lo que ahora se está aprobando esos créditos.
Y es fácil decir, ¿no? ¿Por qué? Hasta el 2005, cuando había un candidato que decía, yo señor estoy extendiendo la mano para pagarle el aguinaldo, esos créditos venían de parte del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene por características de otorgar créditos a muy baja tasa de interés, pero para ajustes estructurales en las finanzas. Muy poco presta para proyectos de inversión. Mientras que ahora los créditos que están estancados provienen del BID, provienen de países, de otros países donde no te prestan para pagar sueldos, para pagar aguinaldo, te prestan para proyectos de inversión. El BID, salvo cuando ha habido el coronavirus, que es la única vez que te ha dado un crédito para pagar sueldos a los médicos o para pagar bonos o para pagar la electricidad de familias pobres, salvo esa vez, el BID no te presta para pagar sueldos, para pagar luz, te presta para hacer los proyectos. No sé si hay críticas. Sí, a ver. Bueno, en el artículo 158 de la Constitución está como atribución de la Asamblea Legislativa el aprobar el endeudamiento y hacer el control y la fiscalización. Mediante la ley. Mediante la ley. Sí. ¿Por qué estaría mal incluido en esa ley? Les pregunto como abogado. Ya me ha dicho que hay una jurisprudencia, ¿no? Tal vez por eso. Pero viendo desde el lado de la economía, si me dice que es atribución de la Asamblea sacar una ley para aprobar el crédito, eso también es una ley. Para que discutan. Una pregunta, esos créditos aprobados, ¿para qué tipo de proyectos son? Ya que todos los proyectos que han salido hasta ahora han sido aportes de capital, han sido con crédito externo. Ahora los que son FIMPRO sí salieron con crédito externo, que son los piscícolas más que todo. El FIMPRO, pero no es con recursos externos. ¿Perdón? El FIMPRO no es con recursos externos, es con deuda interna del Banco Central. Esa deuda interna es aparte. Lo que ahora están haciendo es financiamiento externo. Porque yo sepa, lo hicieron con FIMPRO los piscícolas que se han realizado y ha sido a través del Banco de Desarrollo a una tasa de interés del 5% a los 5 años de gracia. No, el Banco de Desarrollo es del Banco Central que tiene los recursos. Pero sigue identificando deuda y tiene que tener un análisis técnico, ¿no? Ese análisis técnico. Hay la deuda externa y la deuda interna. ¿No ve? Y yo tengo uno de mis artículos en la prensa y hago la comparación nuevamente con las familias. Si yo me presto, si yo quiero comprarme un departamento de $30,000, yo tengo un aporte de 10. Mi línea de crédito con cualquier banco comercial llega a 15, sería 25. Me faltaría 5,000. Si me presto de mi papá, ¿no? Tiene otras características a las del banco. No estoy diciendo que dejo de pagar a mi papá, pero si por algún motivo no puedo pagarle a mi papá no me va a expropiar, bueno, por cosas afectivas, no me va a expropiar mi departamento. Pero si le debo de pagar al banco, creo que a los 3 meses ya me puede quitar. Lo mismo pasa a nivel nacional. Si dejo de pagar a los organismos internacionales, entro en default. No es que me van a quitar algún departamento o algún territorio, sino es entro en default. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no me van a prestar. Pero la deuda interna que tengo con el Banco Central, evidentemente tengo que pagarla por los convenios que hay entre las empresas, esas tienes el FIMP, el BDP, todo eso, las tengo que pagar. Y se está cumpliendo. Pero ya hay esa diferencia entre deuda externa y deuda interna. Esta deuda interna es con el Banco Central y da esos aportes de capital con controles. Pero esta deuda externa ya son para proyectos grandes, por ejemplo, para caminos. Porque ahí también voy, digamos, los caminos, más que un proyecto de inversión, sería un proyecto social. Ya son catalogaciones de los proyectos, ¿no? Incluso hay proyectos capitalizables, proyectos no capitalizables, ¿no? Que en esto, güey, si es una deuda externa para hacer un camino que no te va a generar réditos de los 20
vas a pagar un crédito Ah. con intereses. Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando, ahí vamos a ir avanzando, porque sí tienes razón, un camino lo hago y listo, el que se quiera circula y como tengo, ¿no? O el de San Buenaventura, Ahí digo, que o te sea, dicen, no hay ni caña. Y yo les pregunto, ¿para qué un campesino sembraría caña si no hay un ingenio? Ahora que ya hay un ingenio, ¿será que los campesinos empiezan a sembrar? Pues es un huevo la gallina. Sí, adelante. Sí, para salir de una duda, si mis ingresos son menores, usted me habla de domicilio, de un hogar, si mis ingresos son menores a mis egresos, ¿por qué tengo que prestarme más dinero para salir de autónomo? Si sus ingresos son menores y usted va a un banco, el banco le va a rechazar el préstamo. O mismo pasa a nivel nacional o a nivel internacional. El BID no se va a arriesgar a prestar a un país que no pueda pagar. No puede, ¿no? Hay parámetros internacionales, por ejemplo, este organismo de Latinoamérica te dice que puedes endeudarte hasta un 60% del PIB. El Fondo Monetario te da un parámetro del 50%, que son parámetros, tampoco son obligaciones, ¿no ves? Entonces, ya cuando tu deuda está por encima del 50% de tu PIB, te empiezan a observar. Te empiezan a decir, no, ¿cómo vas a pagar? Entonces, hay esos aspectos. No es que también los organismos internacionales, porque, bueno, Luis Arce o los gobernantes de Bolivia son unos intelectuales a solo solicitud. Ya, claro que no. También hay procedimientos que se cumplen. ¿Sí? Hay esos procedimientos. Ahora, evidentemente, en el caso de las familias, de comprarnos un departamento con un nivel de ingreso, puede que no nos dé, pero si tenemos que estamos pagando alquiler y parte de ese pago de alquiler va al pago de esa deuda, sí podríamos cubrirlo. O sea, son cosas técnicas ya que se dan. Y como les digo, a nivel internacional también hay esos requerimientos. No es que préstame ya, no. No hay todo eso. Evidentemente es un aspecto muy delicado de la ley. Ahora, esos parámetros que les digo, por ejemplo, ¿saben en qué porcentaje está endeudado Estados Unidos? 112% de su PIB. Pero ya no le observan, porque tiene una capacidad de pago. Tiene una capacidad de pago. Además se imprime a los dólares. Es increíble, ¿no? Perdón que haga un alto ahí. La inflación técnicamente se da por la impresión de billetes. Vale decir que si aquí ganamos todos 10 bolivianos y tenemos pollos para cada uno, cuando empezamos a imprimir billetes y les damos más, yo ya voy a querer más de un pollo y voy a dejar a otro sin pollo, ¿no ven? Para que ese otro no se quede sin pollo, va a ofrecer más precio. Entonces el precio del pollo viene subiendo. Entonces la teoría económica nos dice que si imprimes billetes, sube la inflación. Pero en Estados Unidos eso pasa muy mínimamente, porque como dice el compañero, imprimen dólares, pero se van al exterior, no se queda en su economía. Porque si se quedara en su economía, empezara a generar inflación. ¿No? Esa es otra particularidad, porque esta es la teoría económica ya se rompe. No sé si hay más preguntas. A ver, queriendo ver esto de lo jurídico, ahí está que la Administración Económica y Financiera del Estado y todas las entidades del sector público se rige por su presupuesto. Es en el artículo 321. El PGE incluye a todas las entidades públicas y debe ser presentado a la Asamblea, ¿no? Y ahí ya están los plazos. Y el artículo 340 que dice, el órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración, presentación de los proyectos y presupuestos. ¿Ya? Esto es lo que saca el Ministerio de Economía todos los años, un plazo para que presenten el POA y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas agregue, consolide y presente a la Asamblea. No sé si aquí hay preguntas, dudas, críticas.
Sí, adelante. Pero yo tengo una duda, si bien el Banco Central o bien el Banco Internacional no presta a base de solamente palabras, sino Bolivia si no pagaría estos intereses o esta deuda, ¿qué es lo que estaría perdiendo? ¿Qué creen ustedes? Si a nivel familiar yo dejo de pagar mi departamento, el banco puede iniciar mi juicio y me quita el departamento. Pero a nivel internacional, ¿qué creen? ¿Cuál sería una norma internacional? ¿Qué haría? Hasta antecitos de que entre mi ley, Argentina ya estaba... Sí, adelante. Lo que genera estos préstamos son el endeudamiento a las próximas generaciones. Entonces, las próximas generaciones tendrían menos oportunidades cuando tienen una deuda terminal, así como en Argentina, como usted indicaba, que su deuda ya no se puede pagar. Ya se podía, Ya ¿verdad? no. Claro. Los organismos internacionales, cuando el gobierno deja de pagar, el primer paso es declararlos en default, vale decir que quedan rotos, que es una norma, y ahí ya no viene ninguna clase de créditos, ni los del Fondo Monetario Internacional, que era para realizar ajustes financieros, mucho menos los que dan para proyectos de inversión. ¿Ya? Un segundo aspecto, ya cuando la cosa ya está más difícil, es el bloqueo de las finanzas internacionales. ¿Ya? Y ahí les voy a poner el ejemplo de Venezuela. ¿No? Venezuela dice un país tan próspero con puta que produce el segundo productor, ese productor del mundo del petróleo, ahora está en crisis. ¿No ve? Y todos creen que es por la administración, pero no es por su administración, sino es que el sistema financiero internacional le ha bloqueado sus cuentas. Venezuela no puede usar su oro físico que se encuentra en bóvedas de los bancos ingleses sobre todo, porque a nivel internacional los países se han organizado de tal manera que se puede bloquear. Entonces, si el país dejara de pagar, entraríamos casi a esas sanciones que está Venezuela. Y no solamente Venezuela, también está Afganistán con su gobierno talibán, donde Estados Unidos se ha retirado, igualito les han bloqueado. ¿Sí? Entonces, a nivel internacional tienen esos medios, ¿ya? Esos medios de bloquear al país, ¿no? Me has dejado de pagar, entonces tengo que sancionarte de alguna forma. Entonces, su sanción es esa. ¿Ya? Ese es si quieren, el aspecto jurídico de los organismos internacionales. ¿Hay algún modo, doctor, de salir de este tipo de sanciones? Digamos, el Estado entra en deuda, declaran default y le aplican todas las sanciones, pero ahora el Estado, digamos, ¿tiene algún modo para salir de todas esas sanciones? Nuestro ejemplo, como les iba diciendo, es Argentina. Antes de que entre Milei con el gobierno de Fernández, fue declarado en default. Estaba peleando todavía a Fernández para que no lo declare. Y ahí Milei, ¿qué dice? Dice, había déficit fiscal, me comprometo a que no va a haber el déficit fiscal, denme un préstamo. Y obtuvo 360.000 millones de dólares precisamente para ajustar todo ese desfase que según los organismos internacionales había y que según Milei también había, ¿no? Entonces ahí él se compromete a cambiar ese rumbo por el cual se endeudó a Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahora si lo cumplirán, no sé, si tendrán eso, no sé. Sí, adelante. Buenas tardes. Nuestro país ha llegado a ese momento. El año 82 hubo una grave crisis, estábamos amigos en Argentina. ¿Estábamos en esa situación? No, no hemos llegado al default, pero sí ya a un aspecto muy, muy alarmante, ¿no? El año 83, nuestra crisis se debió precisamente a que un gobierno de izquierda agarra, viene y dice, bueno, aquí todos ganamos menos, aumentenles a todos. Y pasa ese fenómeno que cuando todos tenemos plata, todos que vamos a competir para los productos, ¿no? Y empezaba a decir, si el pollo valía 10, no, yo quiero 2, y te voy a pagar a 12, entonces empieza a subir. Y ha sido un círculo donde no ha podido salir. Ahora, la
política que le ha metido así también bien radical y más radical que la de Milei en estos tiempos, ¿no? ¿Saben cuál ha sido? ¿Cuál era la base económica? Quitar la base monetaria que tenían los trabajadores. Y uno era, te despido, el Estado ya no te va a dar plata porque te estoy despidiendo. Y eran los mineros, más de 30.000 mineros fueron relocalizados. Empezaban a decir, ya no había el salario mínimo, ya no había los contratos en masa, creo que llaman, o contratos globales, donde el empresario incluso ya tenía más facilidades para no pagar los beneficios sociales. Entonces empiezan a rebajar la planta del bolsillo de los bolivianos. Entonces ya no podíamos competir por los precios y los precios empezaron a estabilizarse. La inflación empezó a estabilizarse. ¿A qué costo? Desocupados, ¿no? Mano de obra muy barata. Después ya vino la maquila. ¿Saben lo que es la maquila? Que por ejemplo una fábrica de camisas hacía la parte gruesa en un país y como aquí la mano de obra estaba barata, venían y decía, ¿por cuánto me lo pones en los botoncitos de las camisas? Te voy a pagar por cada botón 20 centavos de bolivianos. Como la mano de obra estaba desocupada, estaba barata, aceptaba. Y la maquila sí tuvo un buen resurgimiento en la economía porque empezaban a pagar a los obreros. No sé si aquí hay preguntas, críticas. Otra pregunta más quisiera preguntarle. En la gestión de Jaime Paz Zamora se ha emitido bastante dinero del Banco Central. Entonces, quisiera que nos explique esa emisión del dinero que autoriza el gobierno. ¿Cuál es el efecto que va a tener el Estado, ¿no?, en su economía en cuanto a su credibilidad internacionalmente, ¿no?, cuando está en plena inflación? El gobierno de Jaime Paz después de Goni prácticamente ha vivido ya los frutos del 21.060. La impresión no era tanto, ya teníamos una economía estable, ya la economía empezaba a querer resurgir, vino la capitalización, si ustedes se acuerdan. Con esto de la capitalización en el mercado interno no era preciso imprimir ya las monedas nacionales, porque vino capitales que empezaba a circular entre todos. Bueno, no entre todos, entre unos pocos que eran los afortunados de trabajar en esas empresas capitalizadas que por cierto pagaban muy bien pagaban, pero la mayor parte estaba desocupada, pero empezó a hacer las microempresas, ¿no?, que ya le vendían a meter un servicio, empezaba así a generarse una reactivación, por así decirlo. El MIR creo que ha vivido esa etapa de reactivación del 21.060, que no era tan impactante como cuando se lo aplicó, porque cuando se lo aplicó sí era choqueante, ¿no? Y como les decía, personalmente creo que es más radical que lo que incluso está proponiendo mi ley, ese 21.060. Yo lo he vivido de estudiante. Y todavía creo que he sido uno de los privilegiados porque mi papá era militar. Entonces sí tenía una base económica. Pero he visto a varios amigos o papás de mis amigos que sí han pasado teniendo. Pero eso es historia económica. Sí, adelante. Consulta. Como indicaba la inflación, cuando se imprimen más billetes y las personas van a tener más consumo, estas también no promoverían la misma producción para que produzcan más bienes y servicios. Entonces no tendría que entrar un equilibrio en realidad, o subir el PIB o crear más industria. Es ahí que ese equilibrio, también hay una teoría económica, ¿no?, que la impresión de los billetes tiene que darse con la elevación de la producción. Porque si aumentas el dinero en una economía y la producción sigue constante, es evidente que vas a tener más plata, menos producción y vas a pelear por eso. Pero a medida, si la producción va subiendo y en esa misma cantidad aumentas la masa monetaria, no se va a generar tanta inflación. Esa es una teoría. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero la teoría es esa, ¿no? Si subes la producción y subes tu masa monetaria, no vas a tener inflación. Pero
Pero si tu producción es estable y tu masa monetaria a su vez, vas a empezar a competir por estos pocos productos que hay, ¿no? ¿Sí? Esta parte ya es una parte de la ley, el número de ley que aprueba el presupuesto general del Estado, que como habíamos dicho es por fuerza de ley. Está el decreto reglamentario de esa ley. Sí, creo, no sé ustedes, sáquenme de la duda, toda ley tiene su decreto reglamentario, ¿no? Entonces, esa es la parte normativa, si quieren, de esta gestión. Ahora entraremos al presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Ahí tenemos, ¿no?, que hay el presupuesto agregado y el presupuesto consolidado. ¿Ya? Este presupuesto consolidado es todo lo que el Estado produce. Por decir, aquí está la venta de minerales, venta de hidrocarburos, cobro de impuestos, todo en el presupuesto consolidado. El presupuesto agregado, esta partecita chiquita, es que de esto mismo se suma la transferencia a las entidades. Alguien me decía, ¿es un doble presupuesto? Sí, podría considerarse así. Teóricamente no es un doble presupuesto, pero en la práctica sí es. ¿Por qué? Si yo he vendido una parte de hidrocarburos por 1.000 millones, el Estado vende ese petróleo, recibe los recursos de la venta de ese petróleo, pero por ley tiene que transferir a las gobernaciones, municipios y universidades. Entonces, de esto que ha vendido, lo desagrega y les pasa al presupuesto de las universidades, municipios y gobernaciones. ¿Ya? Esa es la diferencia entre presupuesto consolidado y presupuesto agregado. No sé si se entiende. ¿Podría volver a repetir? A ver, este presupuesto consolidado, les decía, es todo lo que el Estado percibe de ingresos. ¿Sí? Todo. Pago de impuestos, lo que nosotros pagamos, impuestos está aquí. Lo que vende hidrocarburos está aquí. Lo que vende minerales al exterior, todo está aquí. ¿Sí? Y una parte de esto, vamos a tomar como ejemplo, una partecita, es lo que hemos vendido hidrocarburos. Nuestro petróleo, nuestro gas, que hemos vendido a la Argentina, hemos vendido a Brasil. La ley, y es más, la Constitución Política del Estado, por ejemplo, dice que el 11% de lo que se venda se va a ir a regalías. A regalías, ¿no ve? Entonces, si el Estado ha recaudado el 100%, el 11% va destinado a los departamentos productores. Desde aquí mismo sale la transferencia a los gobiernos departamentales. Por eso les decía que ese presupuesto podría ser considerado como un doble presupuesto, porque sale de aquí. ¿Sí? Yo como gobierno he recibido $1.000, pero la Constitución me dice que tiene que pasar el 11% a los departamentos productores. He recibido 1.000, entonces 110 se voy a dar a los departamentos productores. ¿Ya? Tengo que contabilizarlo en el presupuesto, todo lo que vendí, pero también tengo que contabilizarlo la transferencia que les doy. ¿Ya? Ese es el presupuesto agregado y consolidado. Disculpe. Sí, adelante. En la Ley General del Estado me imagino que lo que se regula es el presupuesto consolidado, ¿no? Los dos. Los dos. Los dos. Porque si la Constitución me está diciendo que de todo lo que vende el petróleo tiene que dar el 11% al departamento productor, eso también me tiene que reglar. ¿No ve? De los minerales igual, ¿no ve? Hay regalías mineras que se les da a los departamentos y a los municipios productores. Entonces, yo recaudo por lo que he vendido los minerales y les doy a cada gobernación del municipio. ¿Ya? Y aquí está el presupuesto agregado y consolidado del 2024, ¿no? Donde el presupuesto consolidado es el 78% y el restante, que vendría a ser el 22%, es lo que se da en transferencias, y ahí ya tenemos con números, ¿no? Nuestro presupuesto consolidado es 265.000 millones de bolivianos. De esto les transfiero 340.000 a las diversas entidades.
Eso ya son números, eso ya son finanzas. Pero no sé si hay preguntas, críticas. Ya. Y aquí ya está, a ver, aquí ya es, ¿cómo creen que se hace un presupuesto? Yo creo que son, de acuerdo a las planillas anteriores, ¿sí? Viene un presupuesto, de acuerdo también, ahora que vamos a tener el censo, cómo se va a dividir Sobre todo los municipios, ¿no? municipios, todo, de acuerdo a eso, de una forma, apoyándose en la estadística. Claro. ¿Han escuchado al Negro Arias, no? En el Pumaquetá saca su propaganda o no? Nadie viaja en Pumaquetá. No, nadie. Sí, como dice el compañero, ahí ya hasta el censo influye en el presupuesto porque se reparte por habitantes, ¿no? Y el Negro Arias ya en el Pumaquetá está, yo amo la paz, yo quiero la paz, así que hazte censar en la paz. Porque si yo me voy a hacer censar a otro lado, mis recursos van a ir a ese lado. Pero el presupuesto general del Estado se realiza mediante la proyección, por ejemplo, de cuántos basiles voy a vender. ¿Ya? ¿A qué precio va a estar el basil? Ahora, el presupuesto, ¿cuándo se realiza? ¿Ustedes saben cuándo se hacen esas proyecciones? El próximo mes de abril va a empezar un grupo que se llama el Grupo Macroeconómico del Gobierno. Ese grupo macroeconómico se encarga de proyectar estas cosas. ¿Ya? Vale decir que el mes de abril tienen que agarrar su bolita de cristal y más o menos prever cuántos basiles va a vender el país y a qué precio creen que va a estar el 2025. ¿Ya? Hacen su proyección en el contexto internacional. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en la gestión 2022 se realizó un presupuesto con una determinada cantidad de petróleo a un determinado precio. ¿Y qué pasó? Estalló la guerra, Ucrania. Entonces tu proyección ya... El 2022 se proyectó el precio del barril a 45, pero en esa gestión alcanzó un promedio de $85. Entonces tu proyección de presupuesto ha quedado deshecha. Y no es que estaba mal hecha, sino que ese contexto internacional a veces te influye, no a veces, te influye en eso, ¿no? Y querer predecir todo eso, esa es la complejidad de hacer un presupuesto general del Estado, ¿no? Están las reactivaciones de políticas, eso ya son las proyecciones que tiene el mismo gobierno. Ahí te fija un crecimiento del PIB del 3.71 proyectan alcanzar para el 2024 y una inflación de 3.6. El tipo de cambio de más o menos 10, que ahí por ejemplo ya fallaron, ¿no? Nuestro tipo de cambio. Porque con la escasez de dólares que hemos dicho cuando Ha subido. no hay producción, el precio se eleva y el tipo de cambio es el precio del dólar. Y si no había dólares, Está disparan, subiendo. Entonces, toda esta forma es cómo se realiza el presupuesto. ¿Ya? ¿Tiene variaciones? Sí. Muchos alcaldes y gobernadores dicen, el gobierno me ha presupuestado 1.000 millones, pero no me cumple, está en crisis, no tiene plata, cuando no es así, cuando pudo haber variado esto. Ahora están proyectando para el 2024 el precio del barril a $71. ¿Qué pasa si en el futuro nuestro amigo del Perú descubre un yacimiento enorme y hace que la demanda del petróleo baje y el precio baje? Nuestro proyecto ya no se va a cumplir. Y si la Constitución me dice que tengo que dar el 11%, el monto del dinero va a rebajar, no el porcentaje, pero sí el monto. No es lo mismo el 11% de 1.000 que de 10.000. Entonces ahí empieza a variar. Y no es que al gobierno le falte plata o no pueda cumplir presupuestos, sino que estas variables.
la misma Constitución lo dice, ¿no? En esto de las regalías, porque de ahí en otras cosas son leyes, no está en la Constitución. No sé si hay, pero sí. Disculpe, me llama la atención, ¿no? Viendo sus cuadritos y son datos o variables reales, ese 10% en la variación del tipo de cambio, ¿es algo real que no es suficiente? Es una proyección. Ya les decía, el mes de abril van a empezar a hacer la proyección para el 2025. ¿No? ¿Cómo hacen esas proyecciones teniendo todas estas variables? Y les falla. ¿No? Les daba el ejemplo de que el 2022 falló el precio del petróleo porque estalló la guerra. Aquí ya está fallando. ¿Por qué? Porque ya no hay dólares en el país. ¿Y por qué ya no hay dólares en el país? Porque esto que ha ocasionado la guerra hace que todo el mercado internacional de las finanzas se vaya allá, porque no olviden que los financieros, su objetivo principal es ganar. Y si ahorita hay una guerra entre una potencia que es Rusia, donde se mete Estados Unidos, vende armas, ¿dónde voy a invertir? ¿En una fábrica de armas? ¿O voy a invertir en el agro boliviano? Una fábrica de armas. Porque voy a ganar más. Y esta falta de dólares no solo se está dando en Bolivia, si ustedes ven, también falta en el Perú, falta en Argentina, ha faltado en Chile, precisamente porque esos movimientos internacionales de las finanzas se van allá. ¿Nos afecta? Sí, nos afecta. ¿Ya? Y no se olvide que son proyecciones. ¿Esas proyecciones están mal hechas? No. ¿Pueden variar? Sí. Por cosas ahí. Primero, compañero. Indica que el problema radicaría por el contexto internacional en los precios, ¿no? Es un factor que, claro, no puedes controlar el mercado, ¿no? Sin embargo, sí puedes controlar la producción. Entonces, si produces más, claro, podrías haber hecho más exploraciones, puedes haber hecho otros tipos de productos. Y si lo dejas así, digamos, si te basas en lo que va a pasar en el mercado, también estás haciendo un futuro incierto. No, eso ya... Bueno, ya, son cosas que pasan, pero ya. Ahora, digamos, como la variación del tipo de cambio, ¿no? Intentar hacerlo por decreto supremo cuando el mercado también tiene sus propias formas de determinarlas. Sí, entonces creo que también hay fallas, ¿no? Ahí en la administración. Claro, pero por ejemplo, en el ámbito internacional, tú no puedes fijar ni el precio ni la cantidad. Evidentemente, internamente puedes explorar todo y si quieres te lo de como hace Estados Unidos. Cuando el precio está bajo, su petróleo agarra y lo almacena. Cuando estalla la guerra, sube el barril del petróleo, agarra lo que sea, lo ven, ganan. ¿Ve? Pero esas son cuestiones internas. Pero aquí estamos hablando de cuánto voy a vender. Entonces ahí no puedo, como país, ni fijar precio, ni fijar cantidad. Sí puedo fijar mi producción, a guardármelo, o al mercado interno de bajar el precio de la gasolina y meter más de lo que produzco. Eso sí puedo hacer. Pero a nivel internacional no puedo manejar esas variables. Sí. Pensaba, ¿hay algún mecanismo para el control del presupuesto? Claro, la 1178 es la base, ¿no ve? Y también la Constitución dice que ninguna entidad pública ni funcionario puede gastar recursos que no estén aprobados en el presupuesto. Claro, en la teoría, pero en la práctica. Se da. No, se da. Si no tiene presupuestado, está incurriendo en delito. Porque si no, sería una limitación, ¿no? Por eso la importancia del POA. Porque en el POA usted delimita los objetivos. Y si hemos dicho que el presupuesto y la expresión financiera del POA no tendría por qué faltar. En teoría. ¿A ver? Pero sí está normado por ley, sí hay sanciones para los que hacen, es responsabilidad administrativa, ejecutiva y penal, ¿no? Sí, está normado. No sé si hay más preguntas, dudas, críticas. Esta es la composición, habíamos dicho, de que hay el gasto corriente y el gasto de inversión, ¿no? Y también dentro de los ingresos hay el ingreso corriente, las fuentes financieras y los ingresos de capital, ¿ya? Los ingresos corrientes es toda aquella actividad que hace normalmente el Estado, ¿ya? Dentro de estos
ingresos, por ejemplo, el Estado todos los años cobra impuestos. Entonces, ahí nuestros ingresos están, todos los años ven. Entonces, esos son ingresos corrientes. Lo que hace normalmente. Tenemos las fuentes financieras, que son aquellos recursos que no fueron utilizados por cada entidad y están en sus cuentas, lo que llamaban saldo cajibancos. ¿Alguien escucha eso? Las obras de la gestión anterior. Exacto, los recursos que no se han ejecutado. Y tenemos los ingresos de capital, que corresponden a los ingresos que se originan por la venta de activos no financieros y o transferencias de donación. Ustedes fíjense que del 100%, por si acaso, el presupuesto tiene que ser ingresos igual a gastos, ¿ya? No puede haber ingreso mayor ni gasto mayor, ¿sí? El presupuesto. Entonces, los ingresos corrientes son del 60.2%, o sea, proyectan que para el 2024 va a ser del 60.2%. Nuestras fuentes financieras, que son lo que las entidades que no han ejecutado les ha sobrado y van a gastar este año, es el 39%, y los ingresos de capital es el 0.4%. Ya, ingresos. Sensacional. Aquí está. ¿Ya? Los ingresos, ¿quiénes lo generan? Están las universidades públicas, 1%. ¿Por qué será esto? Porque está casi subvencionado, ¿no? Pagamos una matrícula relativamente baja y más. Entonces, los ingresos que generan las universidades son 1%, las instituciones financieras 1.5%, y así ya tenemos. ¿Quién genera más? Los órganos del Estado, instituciones de control de defensa. ¿Por qué? Porque el Estado vende petróleo, vende las minerales, todo eso, ¿no? Tampoco es gran ciencia. Las empresas públicas están en el 28%. Las entidades territoriales autónomas, que son gobernaciones, municipios, están en el 4%. Esa es la constitución de los ingresos que genera el Estado boliviano. Aquí vienen los gastos. Y aquí tenemos igual 3 clases de gastos, que es los gastos corrientes, los gastos de capital. ¿Ya? Ahora les digo, si el gasto corriente es 58.6, ¿cuánto era nuestro ingreso corriente? 60%. Si tenemos un ingreso del 60%, ingreso del 60% y un gasto del 58%, ¿en el gasto corriente habrá déficit? Sí, es de 0.6. No es déficit, es superávit. El déficit, ¿cuándo se da? Cuando el gasto es mayor al ingreso. Pero en nuestro caso, el ingreso corriente es mayor a nuestro gasto corriente. ¿Ya? Ahora, nuestro gasto de capital, ¿ya? Es del 16%. ¿Y cuánto eran nuestros ingresos por capital? 0.4. Entonces, ¿dónde está el déficit? En el gasto de capital. ¿Y qué es el gasto de capital? Inversiones. Inversiones. Les pregunto como juristas, ¿habrá deuda buena y deuda mala? Como ciudadanos bolivianos, a ver, razonen. Cada uno es Es que lo bueno y lo malo es subjetivo. ¿Qué? Lo bueno y lo malo es subjetivo. Para mí puede ser bueno, pero para el compañero Por eso cada uno tenemos que razonar. Yo les muestro los datos. Sí. Ingreso corriente, gasto corriente. Ingreso de capital, gasto de capital. Cuando nos dicen 11 años consecutivos el Estado ha estado en déficit y eso nos va a llevar a una crisis, ¿será cierto? Si nuestros ingresos de capital son caminos que no generan ingresos, pero sí puede haber plantas termoeléctricas, azucareras, que van a generar otros ingresos, ¿será bueno esa deuda? Solo ustedes la van a... Pero en estas industrias de gastos de capital también están los molinos, también están las subvenciones, arroceros que están con subvención.
entonces será bueno. Hay buen también. Eso ya, como dice la compañera, es subjetivo. Para mí puede ser muy bueno, para otro puede ser malo. Pero según la teoría económica tiene sus puntos y sus lineamientos, ¿no? O sea, un 1 siempre va a ser un 1, ¿no? Un 0.5 siempre va a ser un 0.5. Claro, pero en la teoría económica, y como les decía, yo puedo acceder a un crédito por mi nivel de ingreso, puedo acceder a un crédito en cualquier banco comercial. Si lo destino a un preste, ¿será bueno? Para mí puede que sea bueno porque creo en la virgencita que le voy a pasar el preste y me va a generar más ingresos. Para mí puede ser un buen gasto. Sepa usted, endeudarme para pasar un preste porque voy a tener ingresos futuros por la devoción. O si me presto la misma cantidad y me compro un autito y trabajo de taxi, ¿cuál es mejor? Ahí me voy, digamos, a los resultados que se producen que indican el punto de efectivo cuando sacas una proyección y has indicado que ese proyecto te iba a generar $100,000. Cuando ha llegado el momento, ni siquiera te ha generado $1,000, ya sabes que ese gasto ni siquiera ha sido bueno. Eso ya es responsabilidad de los que hacen los proyectos. Pero en forma global, en forma teórica, en forma ortodoxa, que llaman, hay esa clase de esa clase de inversión. Hay eso. Por eso te digo, si yo me presto para pasar un preste, para mí puede ser muy bueno. Porque por la devoción a esa virgencita, y no me estoy haciendo la burla, y no estoy dando un de valor, pero por la devoción a esa virgencita, le va a dar mayores ingresos. Para mí ese crédito puede estar muy bien. Para el compañero puede decir lo que es este chango, como comprando cerveza y comida para otros. Por eso ahí voy, digamos, en el preste, por ejemplo, ¿no? Haces el preste, o sea, significa que te iba a generar un ingreso superior, pero llega al final que ya salí con pérdidas. Entonces en ese momento también se culpable que ha hecho, digamos, pero culpable la proyección que pero esa proyección también está revisada, ¿no? Los proyectos no van solamente una entidad, también son revisados por todos los ministerios. UDAP lo vuelve a revisar, todos los ministerios vuelven a revisarlo. Entonces hay una implicancia superior, ¿no? O sea, es un... Sí. Miles, ¿no? Sí, y ahí los también... resultados también ya han ido arrojando, ¿no? Por ejemplo, con los que identificaba varios proyectos ya han salido con déficit increíbles, ¿no? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, los piscícolas, ¿no? Al 12.81% no son rentables, tenían que pagar su deuda pública de más de 5 millones y apenas han generado de 150,000 y nunca se vende el pescado. Podría ser. ser. Pasar con el Enedril, ¿no? O sea, proyectos que no eran sustentables en el tiempo. Pero esos proyectos no se están dando con deuda externa, te aseguro. Pero sí, están mal esas proyecciones, ¿no? Es como alguien decía, haces una proyección, pero hay cosas que te vienen ya, que te han desechado. Culpa del que hace los proyectos, sí. Y también ahí hay otro hueco, ¿no? Porque los que tendrían que hacer el estudio de diseños técnicos no lo hacen, ¿no? Y lo ponen como presupuesto en llave en mano y lo tiene que hacer una empresa privada, lo que debería haber hecho el que es especialista en ese tema. Esa ya es operatividad de los proyectos, ¿no? Son miles de cosas que se ven. Sí. Aquí tenemos, avanzaremos. Ahí tenemos los sueldos y jornales. Otro que nos critican, ¿no ves? ¿Qué dicen? Somos más de 600,000 funcionarios públicos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Verdad, es verdad. Pero ¿cómo está distribuido eso? De esos 600,000, el 54% son funcionarios dedicados a la salud. ¿Ya? De esos 600,000, el 11% es la policía y Fuerzas Armadas. De esos 600,000, los municipios tienen el 9.8%. Y esa es la estructura de los jornales. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a reducir los sueldos y jornales cuando el 54% de esos sueldos va a salud? ¿O solamente vamos a disminuir en esas cositas? 2.5% el órgano ejecutivo va a decir los ministerios.
no sería en sueldos la reducción, sería en el personal, porque para atender una situación hay tres, o sea, hay mucha carga humana. Burocracia, ¿no? O sea, esa carga humana lo mantienen los gobiernos para tener una plataforma política reales posterior que, por ejemplo, Nuevo, los empleados representan casi el 20% de los votantes. Entonces lo hacen en forma política, por eso se cargan al Estado con una cantidad de empleados. Esa lealtad que mi compañero estará aquí cuando el colegio médico les hace un paro porque no quieren la jubilación a 65 años. Estará en el 11% de las fuerzas armadas y policías cuando se han amotinado el 2019. No sé. También ese ya es el concepto de cada persona, ¿no? Entonces ahí hay que enseñar esos datos, porque así los economistas que critican este modelo te dicen a 600.000 empleados públicos somos causa de desinflación, cuando no es así en los datos. ¿Sí? Y si reduciríamos personal, ¿dónde voy a reducir más? ¿Dónde está mayor el gasto que es salud? ¿Qué ha hecho Milei? Ha rebajado esta estructura para tener un objetivo, sí. De que ese objetivo económicamente es bueno, sí, pero socialmente convendrá. Sí, sí. Buenas tardes. ¿A qué se debe la pérdida adquisitiva de la moneda? O sea, cuando los precios suben, pero las ganancias bajan. Y mi segunda pregunta va, ¿cómo influye la pérdida adquisitiva de la moneda de un país en el presupuesto general del Estado? ¿Esto aumenta en el presupuesto o tiende a rebajar? Como anteriormente decía el ministro de Economía, que estamos en este año se va a aplicar un mecanismo de austeridad. Ya. A ver, para empezar, la primera pregunta era el poder adquisitivo de la moneda. ¿Ve? ¿Cuándo pierde poder? Cuando con 50 centavos yo compro un pan. O pondremos con un boliviano yo compro 2 panes. ¿Ya? Pero resulta que el nivel de producción del pan o su costo aumenta. Y aumenta a 60 centavos. O sea, con ese mismo boliviano ya no voy a poder comprar los 2 panes. Ahí empieza a perder poder adquisitivo mi moneda. Y esto se daba en los años 80, los que tenemos más de 40 años debemos recordar, ¿no? Ahí los precios subían, el poder de la moneda compraba menos alimentos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Empezaba a comprar dólares, porque el dólar es una manera de equilibrar ese valor. Con el dólar sí vas a poder, con un dólar sí vas a poder comprar 10 panes, hoy, mañana, pasado, aunque tu moneda, aunque el precio del boliviano suba. Pero con el precio del dólar sí vas a poder comprar. El precio del dólar es una moneda de intercambio, pero también de mantenimiento de valor. Mantiene ese poder adquisitivo. Puedes comprar las mismas cosas hoy, mañana, y el poder adquisitivo es cuando tu moneda empieza a comprar menos alimentos. Esa es la pérdida de valor. Respecto a la austeridad, era de nuestro ministro cuando dice sean austeros, o sea, vale decir, gasten bien, no es que quiere decir que no gasten, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿para qué van a viajar empleados públicos a Tarija si pueden hacer una reunión por Zoom? ¿Ya? Cuando es estrictamente necesario, ok, manda al empleado público a Tarija que resuelva un problema, pero si es una reunión, ¿para qué vas a viajar si puedes hacerlo por Zoom? ¿No? Entonces, y ese es un ejemplo. Entonces, esa política de austeridad que manda el gobierno es precisamente para eso, rebajar saber gastar, en pocas palabras, ¿no? ¿Para qué vas a contratar celulares? ¿Para qué le vas a dar un celular corporativo a un viceministro si él sí tiene su celular personal? ¿Ah? Sí. ¿Esto cómo influye al presupuesto general del Estado, que como ámbito toda la administración pública o los que perciben dinero del Estado? ¿Cómo influye? ¿Aumenta el presupuesto, rebaja el presupuesto o se mantiene si es que se estableciera la pérdida adquisitiva de la moneda? En forma, no, o sea, no vamos a poder modificar el presupuesto porque toda modificación sería por ley. No vas a poder modificar el presupuesto.
En forma nominativa, vale decir que mi presupuesto es 10, va a seguir siendo 10 bolivianos. Pero en forma adquisitiva o en forma de poder hacer, va a ser pero en forma nominal, no. Y eso ya ha pasado en gobiernos anteriores. Entonces tenían que reajustar. Y ahí ya viene el famoso reformulado, que lo presenta casi a medio año, donde aumenta el presupuesto. Bueno, creo que ya estamos en hora. Sí, un gran tema porque hay una materia después, pero Sí. tal vez podemos tener una segunda sesión, ¿no? Porque nos falta algo. Sí, Sí, si tienes el tiempo. Muy interesante. Sí. por favor. No sé, depende de ustedes, porque yo veo que se está yendo. Es por la hora. Hay otra clase, tienen clases a las 2. Sí, sí, No, sí. no es porque... No es porque se están abudiendo, ¿no? No, por ahí se está yendo a Macanta. No, yo tengo hasta las 2:20, pues, no, yo no me voy a decir, depende de usted. Pero hay otra materia más adelante. Están esperando para entrar al aula. Doctor, Sí, sí. doctor, ¿te parece tal vez, Marc, aprovechando de tu buena onda, si podemos tener unos 5 minutos más y después podemos tener otra sesión algún otro rato, coordinamos? Ya. Ya. Entonces, seguimos con los gastos consolidados a nivel institucional, ¿no? El 38% gastan los órganos del Estado e instituciones de control, vale decir, los ministerios, toda la parte de el 28% de los gastos lo asumen las empresas, ¿ya? Las entidades desconcentradas el 14%, las entidades territoriales el 10%. Esa es la composición del gasto. Y ahí surge otro. ¿Qué dicen los economistas críticos al modelo? El gobierno se ha paseado algo así de 100.000 millones de dólares, como si solamente el gobierno gastara, pero aquí vemos que hay otros niveles del Estado que también gastan. Dice, los precios internacionales del petróleo, toditos se los va a gastar el gobierno, pero olvidan decirnos que hasta por constitución, eso que vendemos del petróleo les damos a gobernaciones, municipios y universidades. O sea, no es que todo se ha gastado. Te dicen, han construido canchitas con césped sintético en cerros donde no hay gente. Pero yo les pregunto, ¿será función del nivel central construir canchitas? ¿O será del municipio? Entonces, ¿quiénes han mal invertido junto con el Estado? También son estas entidades, ¿no es cierto? Entonces, si hemos visto un presupuesto consolidado del 78 y un presupuesto agregado del 22, ese 22% tampoco así bien administrado o así bien administrado. ¿Ah? ¿Qué dicen? Entonces, no es que todo el gasto lo asume el nivel central. Hay entidades a las que se les da. Sí, sin embargo, los proyectos que tienen han hecho los planos, tienen sus canchas, todos los proyectos. Es un tema aparte. Es cierto eso, pero ya les voy a decir una cosa. Los organismos internacionales ya te exigen ciertos parámetros que muchas veces parecen absurdos, pero si vas a construir una siderúrgica en un pueblo, los organismos internacionales te sugieren, no te obligan, te sugieren que pongas una posta médica, que pongas recreación para los trabajadores, entre ellos está la cancha, y que pongas comida. O sea, ya no es que, sí, vas a hacer una siderúrgica, sí, hazlo, toma, construí tus máquinas, sino te sugieren esas cosas. Y hay cosas que nos parecen absurdas, y eso yo comparto con vos. ¿Para qué una cancha en una fábrica donde funde metal? ¿Para qué una posta médica si el del municipio está a 2 kilómetros o a 5 minutos o a 10 minutos de eso? Pero estas elaboraciones de proyectos también van a esas cosas internacionales, no es solamente de aquí, ¿no? Hay eso. Hay otra cosa, por ejemplo, ¿no? Te sugieren que las plantas industriales estén en pueblos alejados. ¿Por qué? Para promover el desarrollo, porque vos como trabajador, como
solamente vas a ir a ese pueblo, vas a gastar, vas a hacer tu camino. Mientras que si lo pones en La Paz, solamente va a ser la fábrica. Pero si lo pones, ¿cómo es donde ha nacido Evo? Orinoco. Orinoco. Pones una fábrica grande, por lo menos los trabajadores van a ir a gastar ahí. Son normas y sugerencias internacionales, no es obligación. Entonces ahí, por ejemplo, el promover un desarrollo mediante esas inversiones podría ser así, ¿no? Te dicen, han puesto papel bord en un municipio donde no hay agua. ¿Será que, o sea, si es cierto, será que generará que el alcalde ponga agua? Y estamos mejorando lo del entorno donde hemos puesto. ¿Será más costoso que darles una subvención que poner agua? O sea, y ahí hay varias preguntas económicas. Es que en esta parte el Ministerio de Planificación indica toda la parte normativa que tiene que seguir un proyecto. Sí. Entonces, tienen que regirse a estos y ahí también dice que la evaluación tiene que regir donde haya agua, electricidad, o sea, que tenga todos estos aspectos. Entonces, si no lo han hecho así, tendrían que hacerlo, en eso yo comparto con vos, porque tendrían que hacerlo. Es más fácil poner una fábrica donde no hay agua para que el alcalde haga sus cañerías y ponga agua y mejore la economía de alrededor, o es mejor hacerlo en otro lado y darles una subvención para que se traigan cisternas. Eso se llama costo-beneficio. Ese es el costo-beneficio, que evidentemente tendría que estar planeado, sí. Sí, ahí afecta el presupuesto que no puede ser mediado. ¿Qué? Ahí afectaría también el presupuesto. Claro que sí. Claro ¿Quién que se va a sí. hacer cargo, el municipio o el gobierno central? Los proyectos grandes se hace el gobierno nacional, pero así esas cosas complementarias, por ejemplo, caminos vecinales se hacen el municipio, caminos departamentales la gobernación. Porque ahí ya... Y esa es la discusión de la economía. Esa es la discusión de la economía. Ese es el eterno debate. Por eso, en las columnas de opinión, si ustedes ven, el 70% de las columnas de opinión es en economía. Porque esos puntos de vista no es que estén mal. No es que estén mal. Sí. En eso también hay un problema de fondo. Está bien la construcción de caminos, escuelas, todo. Pero en el fondo no lo hacen consistente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una carretera construye algún parámetro, pero no lo hacen con ese parámetro de consistencia. A los 3 meses esa carretera está deshecha. Entonces ha habido una desviación económica en el proyecto planteado para esa carretera. Y esa parte está en ese fantasma que siempre ha existido, el diezmo a las autoridades. ¿Y eso cuándo va a terminar? ¿Cómo se puede terminar? Tengamos abogados como ustedes que vayan a ver y denuncien esas cosas. Porque esa parte es legal. Técnicamente te demuestran que la carretera está bien. Técnicamente te demuestran con una factura que han pagado. Pero jurídicamente está bien. Moralmente está mal. O, mejor dicho, jurídicamente están respaldados. No puedes decirle, esta carretera te ha costado 1.000 cuando tienes una factura que es 1.000. Ahora, de que esos 1.200 hayan ido al bolsillo de alguien, solo eso. Eso va por adelantado. Sí, son cosas, ¿no ves? Igual pasa con el municipio. Mi papá vive en Pampajasi, han asfaltado la avenida y a los 2 meses estaban cavando para poner alcantarillado. Y ya te ha costado asfaltar. Creo que ya pasaron los 5 minutos. Gracias por su tiempo. Nos da una perspectiva distinta, ¿no? Desde la economía, el presupuesto es súper valiosa la información que nos da. Ojalá podamos terminar algún otro momento para completar esta sesión. Lamentablemente tenemos ya, hay algunos que quieren tomar la palabra. Sí. Pero bueno, nuevamente quisiera agradecerte, Miguel, por tu gentileza, por brindarnos tus conocimientos, tu tiempo, realmente desinteresada. Lo único que podemos darte